puse como título a esta prédica Un reino de sacerdocio, parte 2, en honor a mi amiga. Me robo los títulos. Pero así como decía Flor la vez pasada, que ardía en su corazón, cuando empecé a decir un reino de sacerdocio, empezó a arder en mi corazón. Un reino de sacerdocio, decía constantemente el título, lo decía en mi mente, pero ardía fuertemente en mi corazón, porque es la temporada que estamos transitando, es la temporada en la cual Dios está hablándonos y de la cual Dios quiere hacernos entender qué es el sacerdocio, como ellos nos explicaban, Flor nos explicaba la vez pasada. Ella habló acerca de los roles del sacerdote, las vestiduras del sacerdote. Naú el domingo pasado hablaba acerca de los tipos de sacerdocio, ¿no?, que hoy caminamos, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, o sea, no el de Aarón ni de los levitas. Él hizo referencia a esos dos sacerdocios y cómo Jesús caminó en ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio diferente. Él nos expresaba y nos explicaba que así como Jesús venía de la tribu de Judá, él no podía ser sacerdote, no podía ministrar en el templo porque estaba destinado solamente para los levitas. Era solamente, siempre que me toca verlo, lo pienso y digo, wow, había un límite. Entendemos que había 12 tribus en Israel que servían. Había 12 tribus, pero había una sola que servía en el tabernáculo de Dios, que estaba destinada para los levitas. Pero Jesús caminó en esta tierra en otro sacerdocio, no por ese orden, sino por el orden de Melquisedec. Y nos explicaba el domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan? Entonces, no quería... Venía esta palabra constantemente a mi espíritu y la vengo desde la vez que predicó Flor. Pero no quería salir de este tema, porque sé que lo que es la temporada que se está hablando, y sé que si Dios está volviendo a marcar es porque quiere que tomemos conciencia, veamos qué es lo que Él nos está queriendo hacer ver, pero que podamos realmente poder entender que seamos alumbrados, que se nos revele. Entendemos que revelación es velos que se rasgan, o sea que antes había un velo, se rasga el velo, ahora puedo ver lo que hay adelante mío. Entonces, el sacerdocio no, antes solamente podían ser sacerdotes los hombres, hoy ya no hay, hoy el sacerdocio es un reino de sacerdote, o sea, es hombre-mujer. Entonces que puedan entender esto, que no hace falta que un hombre sea sacerdote, sino que la mujer también puede serlo, que es ministrar el tabernáculo de Dios, ministrar a Dios en simple palabra. Quiero empezar arrancando. ¿Se acuerdan que hablé la vez pasada acerca de reino? Y ahí ya nos introducimos en esta temporada de reino, y hemos visto manifestaciones porque tuvimos la revelación de caminar en reino. Empezamos a ver, siempre le remarco acá al pastor, amigo, le digo, cada vez que él me dice algo que pasa, o un milagro, o alguna señal de parte de Dios, siempre le remarco esta palabra: si por el dedo de Dios echamos fuera demonios, dijo Jesús, es porque el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, le había compartido en ese entonces Mateo 7:23, acerca dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerda que también leí el 22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre? Bueno, ahí me quedé. ¿Se acuerdan que no me quise meter ahí? Porque no era el tiempo, pero ahora sí me quiero poder introducir en esta partecita. Y les voy a leer, dice Mateo 7:22,
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré, dice Jesús, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dejamos por un lado, tengo mucha información, pero lo dejamos a un lado y ya vamos a volver. Pero ahora sí, vamos a Apocalipsis y otra cosa, vamos a leer mucho también. Venimos leyendo mucho igual. Pero bien, vamos a leer Apocalipsis 5 y 6. Dice, vamos a leer a partir del 4 para tomar contexto. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de parte, dice, del que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados. Y nos ha dado un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sea la gloria, el dominio, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Vuelvo a repetir 5 y 6, dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano, dice, de los reyes de la tierra. Él nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados. Acá hay un punto muy importante que dice, con su sangre nos desató. Con su sangre había algo que, podemos hacer un ejemplo, había algo que estaba atado, vino, roció su sangre y lo desató. Desató el pecado que nos ataba. A partir de eso, Él puede hacer algo. Es un reino de sacerdote. Y no podía dejar de pensar de lo que Flor también compartía y por ello robarle algunos versículos. Pero, como le decía al principio, es necesario que podamos entender la temporada que estamos viviendo, hacia dónde Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acelerando, porque como decíamos, hablamos con el pastor y le digo, y justo anoche compartía un poquito con los chicos, con Bray y con Mel. Desde que estoy en la iglesia se escucha de que Jesús viene pronto. Hace ya 11 años que estamos con mi esposa y he escuchado que Jesús viene pronto, pero nunca fue tan fuerte como este tiempo. Y yo le decía, quizás viene 10 años después, quizás viene 20, 30, 50 años, pero nunca fue tanto lo que se está encendiendo en el corazón de la iglesia esa palabra como antes. Porque solamente se la escuchábamos a los predicadores evangelistas que decían, Jesús viene pronto, arrepiéntanse. Pero hoy Jesús le está diciendo a la iglesia. Antes se la decía a la gente que iba, siempre lo escuchaba evangelistas, Jesús viene pronto. Y quizás la gente que estaba ahí presente, que quería recibir un milagro, no entendía lo que se le estaba diciendo. Pero hoy Jesús se la está diciendo a la iglesia. Vengo pronto. Como le digo, quizás sean 10, 20, 30, 40, 50 años. Pero sí es que está encendiendo en el corazón esta palabra. Daniel 12:3 nos compartía también la pastora, dice, los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y le agrego esta que dice Hebreos 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Para contextualizar y ponerlo de qué es lo que está hablando, no tirar palabras al aire, sino que viene hablando de Melquisedec justamente en Hebreos 5. Viene hablando del sacerdocio de Melquisedec y lo viene explicando el escritor. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, del sacerdocio de Melquisedec. Y difícil de explicar, porque se hicieron tardos para oír, le está diciendo. O sea, no
no están entendiendo lo que se le está diciendo. Por eso creo que es necesario que volvamos a afirmar estas palabras de que, como dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿no? Podía entender que los que son entendidos pueden resplandecer como la gloria de Dios resplandece, como el firmamento. Lo único que es firme acá es Cristo. Entonces, vamos a resplandecer como el resplandor de Cristo. Entonces, no seamos tardos para oír, no seamos tardos para escuchar lo que Dios está hablando, porque no es solamente palabras de un ser humano, sino que el Espíritu Santo llenando nuestras vidas para poder expresarles lo que Él está removiendo en nosotros, lo que Él está encendiendo, y las palabras que son como fuego en nuestros corazones, y como dijo Jeremías, no la puedo callar, y por más que lo intente no voy a poder, porque es un fuego que va a salir, y si no lo grito yo, van a hablar las piedras, dijo Jesús. O si no, lo gritamos nosotros, ¿no? Somos... Éxodo 19, 1 al 6, dice... bueno, pensé que lo había copiado acá. Y ahora sí, nos quedamos también con Apocalipsis, dice que Él, ¿no?, se murió y por su sangre desató el pecado que portábamos y nos hizo un reino de sacerdotes. Éxodo 19 dice: al tercer día del mes, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Zin, y habiendo partido de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, frente al monte. Allí acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a los hijos de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también cómo los tomé a ustedes como sobre alas de águila para atraerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mis pactos, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. 6. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú le dirás a los de la casa de Israel. Entonces podemos ver que hay un diseño principal, aún en el antiguo pacto, es que Dios quería un reino de sacerdotes. ¿Y qué es reino? Lo decíamos la otra vez, reino es un territorio en el cual un gobernante, valga la redundancia, tiene gobierno sobre ese territorio. Una persona tiene el gobierno sobre un territorio. Es como decir, bueno, entre comillas, el intendente de La Plata tiene un gobierno sobre el territorio de La Plata. No puede ir y querer gobernar el territorio de Berisso, porque si no lo van a correr. No, porque no puede, porque el gobierno es de este territorio. Entonces, entendemos esto, es que Dios quiere, Dios como rey, un gobierno, un territorio del cual formamos parte, sacerdotes, un reino de sacerdotes. Por eso le decía la vez pasada que el que hace la voluntad del Padre puede acercarse al reino de Dios. En Mateo 7:21 decíamos que no hablaba Mateo de salvación, porque la salvación no es por obra, sino que es por gracia, para que nadie se jacte, dijo Pablo. No es por obra, sino por gracia, para que nadie se jacte. Entonces, no lo que yo haga me va a hacer acceder a la salvación, o por yo portarme bien me va a hacer acceder a la salvación, o que yo alimente a muchas personas, o que yo traiga muchos huérfanos a mi casa, sino que es que por medio de Jesús. Esa es la salvación, lo dejamos claro ahí. Ahora, para entrar a su reino, a su gobierno, es necesario que yo haga la voluntad del Padre.
Es necesario de que yo escuche lo que el Padre está diciendo y obedezca a eso que Él está hablando. Porque si no, no voy a poder, le decía, tener y gozar de los beneficios de ese reino. Ustedes saben que si somos parte de un gobierno, como vamos por ejemplo, nosotros somos de Berisso con algunos chicos, mi esposa, pero pongámonos que somos de La Plata. Ustedes saben que gozar del gobierno de La Plata sería, o del territorio, o del reino de La Plata, sería, bueno, hemos visto que se han arreglado las plazas, e ir y gozarnos de ese lugar, más allá de que quiero que puedan verlo gráficamente, nos gozamos de ese lugar que se ha renovado. Entonces gozarse en ese momento del territorio del rey es ser parte, es caminar en los palacios del rey. ¿Se acuerdan que le decía? Caminar junto al rey, poder acercarme al rey, dialogar con el rey. Entonces tengo un acceso y una dimensión más cercana a quien me llamó, pero es solamente, como le decía, haciendo su voluntad. Ya es otro nivel. La salvación es por gracia, porque el creer de Jesucristo, como dice Juan 3:16, todo aquel que creyó en Él, dice, Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, juntamente con el Padre. Pero acá habla de otra cosa, así que estamos ahí. Ahora me había ido para otro lado. Estoy como el pastor. Entonces dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú le dirás al pueblo. Bueno, ahí habla acerca de lo que justo le leía. Tenía muy fuerte en mi espíritu esta palabra que dice, ustedes no se han acercado al monte Sinai, al monte donde se estremecía, al monte donde salía caían rayos, sino que se acercaron al monte Sión. Bueno, de esto es lo que habla Hebreo. Entonces Dios se acerca al monte Sinaí y pasa todo esto. Empiezan a caer rayos, empieza a haber un resplandor, empieza a sonar trompeta, que la gente se asusta y no quiere saber nada. Le dice, no, ve tú, Moisés, porque nosotros tenemos miedo de escuchar a Dios, así que Él hable con vos y listo. Y vos después nos transmitís y nosotros vamos a obedecer. Bueno, Dios empieza a hablar, sube Moisés, le empieza a dar instrucciones. En el capítulo 24, yo ahí se lo voy leyendo rápido para ir acelerando. Dice, luego dijo él a Moisés, suban ante Dios, tú, Aarón, Nabab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, pero adorarán desde lejos, le dice. Solamente Moisés se acercará ante Dios, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá junto con él. Entonces vino Moisés y comunicó al pueblo todas las palabras que Dios y las ordenanzas. Y todo el pueblo dice, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todo lo que Dios ha hablado. Recuerden esta palabrita. Dice, ellos no se acercaron, dice, no, disculpen. Haremos todo lo que Dios ha hablado. Entonces hicieron un pacto con Dios en el versículo 24. Versículo 32 de mismo Éxodo. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la gente se reunió ante Aarón, diciéndole, levántate, haz para nosotros dioses que vayan al frente de nosotros, pues ignoramos qué le haya sucedido a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces le dijeron a Aarón, entonces le dijo a Aarón, quítense los aretes de oro de las orejas de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráigamelo. Y todo el pueblo, habiendo quitado los aretes que tenían en sus orejas, los trajeron ante Aarón. Él los recibió de ellos e hizo un becerro de metal fundido, moldeado a buril. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. O sea, pasaron
un par de días y ya decían no viene más Moisés. Entonces, después de haber, o sea, ¿recuerdan qué es lo que le dije y que retengan lo que dijo el pueblo de Israel? Haremos todo lo que Dios diga y todo lo que Dios ha dicho. En el 20 Dios le da los mandamientos, le dice no te vas a hacer ídolo, pero ya vemos que un par de días no es un par de años, no es ni un año ni 5 años, sino un par de días. Israel peca. Entonces Dios le dijo a Moisés, desciende, vete de aquí, ya que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se desviaron rápidamente del camino que yo les ordené. E hicieron para sí un becerro de metal fundido, dice, lo han adornado y le han ofrecido sacrificio diciendo, oh Israel, este es tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y dijo Dios a Moisés, he visto que este pueblo, y he aquí, dice, es un pueblo de dura cerviz. Ahora deja que mi indignación se encienda contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. ¿No? Y Dios siempre tuvo en el corazón de que por medio de, no solamente Moisés, porque si Moisés se hacía al costado, iba a buscar a alguien, pero sí es que su palabra se cumpliera. Dios siempre tenía en presente es que su palabra se iba a cumplir. ¿Y cuál era la palabra? Es que el Mesías tenía que venir. Entonces le dice, yo haré de ti una gran nación, pero Moisés, dice, orando ante Dios, dijo, no suceda esto porque, ¿qué van a pensar los demás? Que lo sacaste para matarlo al desierto, le empieza a decir. Entonces vemos cómo Dios ya en ese entonces, en el antiguo pacto, quería tener un reino de sacerdotes. Cómo a partir de ese momento había un diseño de que todos ministraran el altar de Dios. Le decíamos, un reino es formar parte de un territorio y todo ese territorio puede acercarse al rey. Si vienen de otra parte ya no lo pueden hacer, tienen que hacer otros papeleríos para poder acercarse, pero el que tiene los beneficios de ese reino, goza de caminar en ese territorio, puede acercarse al rey. Entonces eso es lo que el Señor quería, aún desde ese momento. O sea, quería un reino de sacerdote, de que no se limitara solamente a la tribu de Leví, sino que todo el pueblo se pueda acercar y pueda ministrar a Dios. Después vemos que por esto que hacen, Dios qué tiene que hacer. Corta la cabeza, cortamos la cabeza. Dios trae el diseño levítico, y así como nos compartía la pastora, de cómo Dios tomó a Leví. Y esto no me dejaba de hacer pensar lo parecido que fue a la caída de Adán y Eva. Ellos tenían y gozaban de los beneficios de estar en el Edén. Ellos disfrutaban de lo que Dios había creado, de donde Dios lo había puesto. Tenían el beneficio de poder gozar de todo eso. Dios le dijo, de todo árbol podés comer, menos el del conocimiento. Entonces, no podía dejar de pensar de aún y decir, wow, qué tremendo, porque más allá de que las escrituras no lo dicen, pero ejercían un sacerdocio. Ellos estaban en el Edén, caminaban con el rey, hablaban con el rey, porque dice la escritura que el rey caminaba en el Edén y ellos escucharon. Entonces podemos ver que él caminaba, que ministraban a Dios. Y ya había un diseño desde ese entonces. Ya Dios creó al hombre con un diseño de que camine en sus palacios, de que esté y ministre el corazón del Padre, que esté y ministre el corazón del Rey. Pero se mete el pecado, se mete la serpiente y
Y es como se metió uno acá y saltó y dijo, ¿y si hacemos un becerrito ahí? Hacemos algo como para que adoremos y digamos, este es el Dios de Israel que nos sacó de Egipto. Siempre alguien se tiene que levantar para quitarte del diseño. Quiero volver a repetir, siempre alguien se levanta para quitarte del diseño del cual Dios ya pensó para tu vida y ya había pensado para Adán y Eva, ya había pensado para Israel, porque ustedes, si vamos a esto, lo que ellos iban a engendrar, Adán y Eva, iba a ser un reino de sacerdotes, porque iban a vivir en el Edén y porque iban a caminar al lado del rey. Se corrompió. Vuelve de nuevo Dios a Abraham a hablarle, mira, de ti haré una gran nación. Abraham abraza esa palabra, empieza a caminar en esa palabra. Quizás no la ve porque no vio lo que se iba a convertir, pero sí abrazó esa palabra y caminó en pos de ella. Israel es llevado cautivo 400 años, es liberado por medio de Moisés, Dios a través de Moisés, y Dios vuelve a decir, a traer este diseño, quiero un pueblo y un reino de sacerdotes. Dios vuelve a traer este diseño. ¿Qué pasa? Se levanta un chamaquito o unos chacamacos y dice, ya no queremos un ídolo, queremos que nos hagan un ídolo, Aarón, queremos un ídolo. Porque este Moisés parece que no viene más. Se corrompe de nuevo el diseño del cual Dios quería. O sea, yo quiero que todos caminen en el Edén, le estaba diciendo el Señor. Yo quiero que Israel todo, pero bueno, se hace el límite, solamente la tribu de Leví. Entonces, a partir desde la caída de Adán y Eva, Dios ya empieza, le puse como a poner mano a la obra. Mano a la obra a cumplir lo que Él quiere hacer. Entonces pasaron años y años y años, profecías en medio de todo eso, profecía por medio de profetas, salmistas, de la venida de Jesucristo. Ese era el que iba a acercarnos nuevamente a Dios. Era Jesús por medio de su sacrificio. Entonces, después de tantos años, y como le dije, manos a la obra, y profecías, Dios manda y viene Jesús. Nace Jesús, todos conocemos la vida de Jesús, como Él caminó, todo lo que Él hizo en esta tierra. Y no sé si soltarlo, ¿no? No, ya lo van a ver. ¿Lo digo o no lo digo? Entonces vemos a Jesús caminando y haciendo todo lo que Él hizo, milagros, señales, prodigios, mostrándole a la gente que estaba ahí de que Él era el Mesías, del que Él era el que había de venir. O sea, las escrituras, Él dice, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, eso era sombra y figura y hablaba de mí. La escritura solamente hablaban de mí. El tabernáculo que ustedes conocen, le decía a los fariseos, hablaba de mí. Entonces, Jesús camina en esta tierra, en el diseño que Dios le dio, pero tiene que hacer algo. Que Él tiene que ser el sacrificio. Le decía el otro día al pastor, que también lo comentó acá, cuando a mí se me abrió la revelación de lo que dice Juan, que dice, este es el Cordero de Dios. Jesús estaba bautizando gente y lo ve pasando a Jesús por allá, por el frente, y dice, este es el Cordero de Dios. O sea, la gente estaba entendiendo lo que Jesús se le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque entendían de que un Cordero era para el perdón de los pecados, el Cordero era para llevarlo al sacrificio, al holocausto. Entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendemos que en el antiguo pacto se llevaba un cordero, se llevaba un animal para el sacrificio, para el perdón de los pecados, pero solamente cubría el pecado.
Solamente era como que ponía algo como para que Dios no lo vea por un año. ¿Se acuerda que lo venimos hablando? Por un año, una vez al año entraba el sumo sacerdote con la sangre. Entonces, ¿era recibida por Dios o no era recibida? Tenía que ser perfecto el cordero. Entonces Juan dice, este es el cordero de Dios que quita. O sea, que quita el pecado del mundo. Este cordero no lo va a cubrir. Este cordero no tiene límite. El cordero no tiene límite de tiempo. Este cordero es eterno, es lo que Juan le estaba diciendo. Mateo 12 dice, entonces algunos de los escribas y de los fariseos le respondieron, diciendo, Maestro, deseamos ver de parte tuya una señal. Él le respondió, generación perversa y adúltera exige señal, pero ninguna señal le será concedida, sino la señal del profeta Jonás. Porque tal como Jonás estuvo en la entraña del pez 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Dice, la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque llegó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Jesús dice, la única señal que van a tener es que, así como Jonás estuvo en el vientre, yo también tengo que estar en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? La señal es que Él iba a resucitar. Por eso Él dice acá, dice, los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra ustedes y los condenarán. Está hablando de esa generación. Imagínense, dice, los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación. O sea, no en este tiempo, sino está hablando en el tiempo de Jesús. Dice, contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y uno mayor que Jonás está acá. Entonces, está hablando del post de haber estado Jonás en el vientre. De que se arrepintieron. Entonces esa es la señal que solamente Jesús iba a dar. Y que la dio. Es que él iba a resucitar. De que así como Jonás estuvo en el vientre y clamó desde lo profundo del Seol, así iba a resucitar. Y ahora sí quiero meterme en una parte media incómoda, porque... Y que me... Tomo un poquito de agua primero, para poder... Ya me generaste expectativa. Y ahora sí quiero meterme en una partecita que es muy importante y muy seria. No, es muy importante y realmente seria porque hay algo que se nos ha dicho, es que Jesús bajó al infierno. ¿Cuántos saben eso? Siempre se nos ha dado esa doctrina. Aquí hoy quiero romperla, perdónenme, ustedes saben cómo soy. Porque nos ha hasta yo la he predicado, la he dicho, Jesús ha bajado a lo más profundo. Y cuando la escritura, me puse a estudiar, cuando la escritura habla de eso, igual siempre veo que yo tengo ese que me hace como de aún de la escritura. Y tenía eso, no siempre, suena malo decirlo así, pero no siempre es como que la abrazo a la palabra, más allá de que la hablo. O sea, o por un tiempo la digo, bueno, sí, Jesús, un tiempo lo prediqué, Jesús fue al infierno y todo, arrebató la llave a Satanás, y no está hablando de eso la escritura, sino que está hablando, o sea, porque en ningún momento
En ningún momento Satanás tenía la llave de la muerte. En ningún momento la tuvo, sino que, ¿qué es lo que pasó? Es que ellos pecaron y entró la muerte. Dice que entró, o sea que iban a morir. No solamente la muerte espiritual, no solamente iba a entrar la muerte espiritual, sino que iba a entrar la muerte. Ellos estaban creados para ser eternos, para estar con Dios. Pero dice, si comieres de este árbol, vas a morir. Porque no solamente vas a tener el conocimiento, como nos enseñaba el pastor, de lo temporal y de las cosas de este mundo y de lo mal que se hace y lo bien que se hace, sino que la muerte entró. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte entró. ¿Qué es? La muerte es un tiempo del cual vivimos y todos vamos a pasar por ese tiempo. Entonces la muerte entró. A partir de ese momento de la caída del hombre, la muerte entra. Y tenemos límite de tiempo. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Cuál cosa? Porque tengo muchas cosas en mi cabeza y quiero poder expresarla bien. Me preguntan. Entonces en ningún momento Satanás tenía la llave de la muerte. Sí podía introducir a la gente a algo, pero no tenía la llave. Entonces cuando entendemos que Jesús murió, y como le decía, no es que fue al infierno, sino la Escritura dice que fue a lo profundo de la tierra. Lo profundo de la tierra para los judíos era la muerte, era el Seol, que tampoco es infierno, y el Hades, que tampoco creían que era infierno, sino que era el lugar. Ellos entendían que el Seol, Hades, era el lugar donde reposaba el alma, donde estaba el alma ahí, y bueno, cuando viniera el juicio que iba a ser Dios, porque creían en un juicio, lo que tenían que estar con Dios iban a ir con el Dios, y lo que iban a estar en el Seol iban a hacer la segunda muerte que dice Jesús. Pero bueno, estamos, y quiero leer los versículos por cual se dice que, y se toma, de que Jesús bajó al infierno. No dice la Escritura eso, en ningún momento lo dice. Me puse a buscarlo, me puse a estudiarlo y decía, a ver, ¿cuántas veces Jesús habla muchas veces del infierno, pero no dice que fue hasta el infierno y arrebató? Vamos a Efesios 4, 7 al 9, dice, no obstante a cada uno de nosotros, dice, le es conferida la gracia según la medida del don de Cristo, por eso está dicho, Él ascendió a los altos y llevó cautivo a los cautivos y dio dones a los hombres. Pero esto que ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió previamente a las regiones más profundas de la tierra. ¿Qué decíamos que eran las profundidades de la tierra? Ellos veían como el Seol, ellos pensaban que moría la gente y el alma reposaba. Es lo que los judíos entendían. Entonces dice, ¿qué es esto que ascendió? ¿Qué significa? Sino que también descendió primeramente a las regiones más profundas, o sea, que vio la muerte, que conoció la muerte, pero que al tercer día resucitó. Vuelvo a esto, a poder decirle de por qué y darle palabras de las que muchas veces se dice y interpretan algo que por ahí no es, y una enseñanza que quizás viene de alguien y todas las abrazamos porque es así. Primera de Pedro 3, 18 y 19 dice, porque el Cristo también murió por nuestro pecado una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu, y predicó en las almas encarceladas del Seol. Esto es tremendo. No quiero meterme, para mí, no es que fue y le habló al alma, a las almas que estaban en el Seol, sino que su misma manifestación predicó, su misma esencia de quién era él, el ungido, predicó. Y se vuelve a repetir, dice, y predicó en las almas encarceladas en el Seol. ¿Recuerdan que Jesús cuando estaba en la cruz dice, el que estaba al lado del ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Y te digo que desde ahora mismo estarás, cuando yo muera, estaremos ahí,
nos encontraremos en el paraíso. Pero tenía hay una palabra que después se me fue del tintero, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Es que él conoció la muerte. Y es lo que las escrituras quieren expresar cuando dice a las regiones más profundas, que él conoció la muerte, de que él estuvo, su cuerpo como nosotros, terrenal, estuvo muerto 3 días. O sea, literal, podemos verlo en las escrituras, él estuvo muerto 3 días. Al tercer día resucitó. Hasta aquí, ¿entienden? Ahora sí voy a meterme en poder seguir, retomar la idea que le quiero compartir, o que ya estoy compartiendo. Hebreos 9. Voy a leer a partir del versículo 13. Hebreos 9, 13 dice, porque si la sangre de cabritos y de becerros y las cenizas de novillas rociadas sobre los que eran el mundo, los santificaba para purificación de su carne, ¿cuánto más pues la sangre del Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Por eso Él vino a ser el mediador del nuevo pacto, para que por su sangre, para que por su muerte Él viniera a hacer la salvación para los que transgredieron el primer pacto, a fin de que recibieran la promesa de los que han sido llamados a la herencia eterna. Esto es tremendo, esto es parecido a lo que está hablando Pedro. Y lo que entendían ellos, los judíos, es que Jesús había ido al Seol para predicarle o para manifestarle lo que él era a los que habían muerto antes a los justos que habían muerto antes del pacto. Eso es lo que entendían los hebreos, los judíos. Dice, para que él por su muerte, él viniera a hacer la salvación para los que transgredieron el primer pacto, a fin de que recibieran la promesa de los que han sido llamados a la herencia eterna. Porque donde hay un testamento se muestra la muerte del que lo hizo. Porque este se valida solamente con la muerte, pues mientras esté vivo el testamentario no es válido. Por eso dice, ni siquiera el primero fue establecido sin sangre. Acá está hablando acerca del primer sacrificio. Porque dice, cuando todo el mandamiento fue promulgado por Moisés y todo el pueblo, de acuerdo a la ley, dice, Moisés tomó la sangre de una becerra, agua con lana, dice, escarlata, un hisopo, y roció a los libros y a todo el pueblo, diciéndole, esta es la sangre del pacto, del cual fue ordenado por Dios. También roció algo de la sangre sobre los tabernáculos y sobre todos los utensilios del servicio de culto. Porque conforme a la ley, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. O sea, era muy necesario de que Jesús se dé a sí mismo. Porque si no había un derramamiento de sangre, no había perdón de pecado. Acá dice el escritor, desde el primero era así. Se necesitaba sangre. Dice, era pues necesario que estas cosas, que son representación de las celestiales, fueran purificadas por estas cosas. Pero las cosas celestiales mismas, dice, con más excelencia vuelvo a leerle. Dice, era pues necesario que estas cosas, que son representación de las celestiales, fueran purificadas por estas cosas. Pero las cosas celestiales mismas, con más excelencia sacrificios que aquellos. Porque el Cristo, dice, no entró al santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para representar ante la presencia de Dios en favor nuestro. Vuelvo a repetir ese versículo 24, dice, porque el Cristo no entró al santuario hecho por manos de hombre. Entonces vemos que Jesús muere y entra al santuario y lleva su sangre.
Dice, no entró al santuario hecho por manos de hombres, sino al original, al verdadero, sino que entró en el mismo cielo para presentarse ante la presencia de Dios en favor nuestro, pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote, cuando entraba cada vez al año al santuario con sangre ajena, pues de otro modo le hubiera sido, dice, sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad, pero ahora, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante, dice, para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces vemos, recuerdan que decíamos que el sacerdote, ¿qué hacía? Llevaba la sangre del cabrito, del becerro, entraba al lugar santo, pero también entraba al lugar santísimo y dice que rociaba lo que es el... ahí no me sale. Sí, propiciatorio, pero era el arca del pacto. Ahí está. Entonces rociaba y esa sangre tenía que ser recibida. ¿Se acuerda que nos dijo el pastor? Si no, caía quieto ahí y lo arrastraban. Tenía que ser recibida. Entonces, ¿qué hace Jesús? Entra a ese lugar, yo creo que se puedan imaginar, pero no a un lugar terrenal, está diciendo la Escritura, sino que entra al lugar celestial, o sea, al tabernáculo de Dios. Entra con esa sangre, su sangre, y empieza a rociar el arca del pacto que está en los cielos, porque eso, el que estaba acá era figura y diseño del que está en los cielos. Entonces empieza a rociar. ¿Y fue qué? Recibida. Fue recibida. Entonces dice, de la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Pero quiero leer el 26, dice, pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer, o sea, fue recibido, porque si no era recibido, pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad, pero ahora, dice, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. O sea, vino, él no solamente que fue recibido, sino que anuló. Recuerden que tengo un montón de cosas, disculpe, estoy llenándolos, me parece. Pero recuerden que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con la sangre. No solamente dice la Escritura que ofrecía por los pecados de sí mismo, sino por los pecados del pueblo. Entonces entraba, bueno, rociaba la sangre por eso. Entonces viene Jesús, rocía la sangre, decíamos, es bien recibida y anula el pecado de la humanidad. Entonces decía, bueno, Señor, pensaba, porque yo no podía salir de esta palabra de reino de sacerdote, digo, bueno, pero si Floren predicó esto, Nabu predicó esta otra cosa, digo, ¿hacia dónde me dirijo? Y Dios me empezó a mostrar y revelar y llenar de cosas en mi cabeza y ahora entendía, amiga, es difícil poder ordenarlo y poder transmitírselo, lo que uno tiene y ve y le es revelado y decir, wow, esto es tremendo, por eso es necesario entender. Entonces dice en el 5, dice, y de parte de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado con su sangre y nos ha desatado de nuestros pecados y nos ha hecho un reino sacerdotal. Al 17 dice, al verlo, caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, soy el primero y el último.
el que vive y está muerto. El que vive y estuvo muerto, disculpen. El que vive y estuvo muerto. Pero he aquí que estoy vivo, por siempre y para siempre, amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Y ahí fue cuando pude entender con mayor precisión el sacrificio de Jesús. Porque muchas veces decimos, bueno, sí, Jesús murió por nuestro pecado, y es lo que leíamos, pero murió por un propósito. Es que el diseño eterno que Dios tenía sobre la humanidad se cumpliese. ¿Qué les dije hace un momento? Dios tenía destinado sí o sí cumplir su propósito. Si el hombre no era tan terco, capaz que tardaba más o menos. pero Dios sí o sí iba a cumplir su propósito. Y Dios lo cumplió por medio de Jesucristo. Jesucristo murió y rasgó el velo que impedía que nosotros, por eso ahora somos sacerdotes, porque podemos entrar y ministrar en el tabernáculo de Dios. Por eso David dice, de ti nacerá alguien, un hijo, que va a construir un tabernáculo. No hablaba de Salomón, lo hablamos con el pastor, no habla de Salomón, sino que habla de Jesús, de que Él iba a hacer el tabernáculo, de que Él iba a construir el tabernáculo. Entonces, por medio de Él y solamente por Él, hoy podemos ser un reino de sacerdotes. Por eso le decían, es necesario que podamos entender, se han alumbrado nuestro entendimiento, oramos para eso, para que puedas ministrar ahora confiadamente. Por eso el apóstol dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Porque ya el velo se rasgó. Ya todo aquel que es impartido por su sangre, ya tiene la posibilidad de acercarse. Todo aquel que es que dice, bueno, Señor, ya me empapo de tu sangre porque realmente quiero formar parte de tu reino sacerdotal. Ya tiene el acceso, pero también tiene la posibilidad de decir, bueno, ahora sí empezar a trabajar para esto. Leo lo último, a ver, y ya vamos terminando. Espero que hayan podido entender. Creo que es muy, muy interesante todo esto y es muy, muy lindo. Acá está. Le voy a leer un poquito. Acá dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el primer tabernáculo que se erigió contenía el candelabro, la mesa y el pan de la presencia, y era llamado el lugar santo. Y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior que se llamaba el santo de los santos, o lugar santísimo. Y en él se hallaba el incenciario de oro y el arca del pacto totalmente cubierta de oro, en el cual había una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines gloriosos que cubrían el propiciatorio. Pero no hay tiempo, dice, para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. En la parte exterior del tabernáculo estaban en todo tiempo los sacerdotes para oficiar su servicio de culto. Estaban, que dice, todo el tiempo. Pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre, dice, solamente una vez al año, el cual él ofrecía por sí mismo y por la transgresión del pueblo. Y con el Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado todavía el camino de los santos, mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esta es la figura, dice, en aquel tiempo era presentado ofrenda de sacrificio que no podían ser perfectas. Dice la conciencia
de los que la ofrecían, porque solamente consistía en comida y en bebida y en diversas absoluciones, las cuales eran ordenanzas para la carne y que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero el Cristo que vino llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró, dice, al grande y perfecto tabernáculo no hecho por manos, el cual no es de estas cosas creadas. Y dice, y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre una sola vez y para siempre. Me quedo con esta palabra. Si querés vamos ministrándome un poquito. Ya vamos terminando. Y dice, y no entró llevando esta sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre. Vuelvo a hacerle la figura. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía la sangre del becerro sobre el arca del pacto, el lugar de propiciatorio, el lugar donde era ofrecido. Entonces vemos esto, Jesús entra a ese lugar llevando su sangre. Ahí ya no llevaba el de un animal, llevaba su sangre. Entra al tabernáculo, entra al lugar santo, pasa al lugar santísimo, rocía, es aceptada la ofrenda y dice, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario y logró la redención eterna. Aleluya. Jesús logra, por medio de eso que hizo, una redención que no tiene límites. Una redención que no es por un tiempo. Ya no necesito ir al sumo sacerdote y decir, mirá, traigo un cabrito, mirá, traigo un becerro, ¿por qué no lo ofrecí? Porque anduve medio flojo este año. Anduve medio flojo de papeles. Y sin embargo no. Dice que es una redención eterna, que eso solamente, eso bastó. Bastó para que 2000 años después, hoy sigamos compartiendo este evangelio. Sigamos compartiendo esta enseñanza. Y es más profunda y hoy podemos hablarla con más entendimiento, porque esto puedo ver a través de los años. Es que cuando uno se pone a escuchar predicaciones o enseñanzas de hace unos años atrás, la mayoría es correcta, pero no tiene la profundidad de la que hoy estamos inquiriendo. No tiene las dimensiones de las que hoy estamos entrando. Amados, es el Espíritu Santo el que nos está llevando en este tiempo a ver los misterios que hay escondidos en las Escrituras. Los misterios que hay escondidos en Dios. Los misterios que hay escondidos y que el Espíritu Santo nos está revelando. Por eso le decía, el que entiende, resplandece. El que entiende, resplandece. Se le vuelvo a remarcar esta palabra, el que entiende, resplandece. Por eso es el Espíritu Santo. Te invito a que cierres ahí tus ojos un momento, vamos ya a orar.